El suave ronroneo de los motores del Boeing 787 llenaba la cabina mientras el vuelo 437 de International Airlines surcaba los cielos hacia Ciudad de México. Era un típico vuelo de primera clase, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el aire acondicionado, y el tintineo ocasional de las copas de champán rompía el silencio. Lo que nadie sabía era que este vuelo cambiaría para siempre las vidas de dos personas. Alexander Thompson, un empresario tecnológico de 35 años conocido por revolucionar la industria de las energías renovables, se acomodaba en su asiento de primera clase. Su presencia imponente y su traje hecho a medida contrastaban con su humilde origen en un barrio trabajador de Chicago. A pesar de su éxito, nunca olvidó sus raíces, y siempre trataba a todos con respeto, independientemente de su posición social. Isabel Ramírez, una asistente de vuelo con 10 años de experiencia, comenzaba su turno con la rutina habitual. Su sonrisa profesional y su comportamiento impecable ocultaban el estrés de un divorcio reciente y las presiones financieras que enfrentaba como madre soltera. Este vuelo era especialmente importante para ella, necesitaba mantener su trabajo a toda costa. El vuelo transcurría con normalidad hasta que un pequeño incidente con el equipaje de mano desencadenó una serie de malentendidos. Alexander intentaba acomodar su maletín, que contenía documentos cruciales para una presentación que podría cambiar el futuro de su empresa. Isabel, siguiendo el protocolo de seguridad, le pidió que lo guardara en el compartimento superior. Señor, por favor, necesito que guarde su maletín. Es política de la aerolínea, insistió Isabel con firmeza pero educadamente. Alexander, distraído por una llamada importante en su teléfono, apenas prestó atención. La tensión comenzó a crecer cuando otros pasajeros empezaron a observar la situación. Lo que sucedió después fue tan rápido que los testigos apenas pudieron procesarlo. En un momento de frustración mal canalizada, Isabel perdió el control que había mantenido durante años de servicio profesional. Su mano se movió por instinto, dejando una marca roja en la mejilla de Alexander. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los ojos de Alexander, normalmente cálidos y amables, se tornaron fríos como el hielo. No era la bofetada lo que le dolía, sino la humillación pública, el prejuicio que había enfrentado toda su vida y que creía haber dejado atrás con su éxito. Su mente comenzó a calcular, no una venganza violenta, sino algo más sofisticado. Isabel, horrorizada por sus propias acciones, sintió cómo su mundo se desmoronaba. En esos breves segundos, vio desaparecer años de trabajo duro, su sustento, el futuro de su hija. Las lágrimas amenazaban con brotar, pero su entrenamiento le permitió mantener la compostura mientras se retiraba a la parte trasera del avión. Los siguientes 2 minutos fueron una eternidad. Los pasajeros murmuraban, las azafatas intercambiaban miradas nerviosas, y el piloto, ajeno a la situación, anunciaba turbulencia menor por el intercomunicador. Alexander respiró profundamente, sacó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje. Su venganza no requeriría violencia ni gritos, solo necesitaba hacer una llamada. Mientras tanto, Isabel se refugió en la cocina de la aeronave, sus manos temblando mientras preparaba las bebidas para el siguiente servicio. Sabía que había cometido un error imperdonable, pero no podía imaginar las consecuencias que se desarrollarían en las próximas horas. Su mente repasaba frenéticamente las opciones. ¿Debería disculparse inmediatamente? ¿Reportar el incidente ella misma? ¿Esperar a que aterrizaran? Lo que ninguno de los dos sabía era que este incidente desencadenaría una serie de eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino también la forma en que la industria de la aviación manejaba las relaciones entre su personal y los pasajeros. En algún lugar sobre el Golfo de México, a 35,000 pies de altura, 2 personas estaban a punto de aprender lecciones valiosas sobre el prejuicio, el poder, el perdón y las segundas oportunidades. En la cabina, Alexander miraba por la ventana, recordando las palabras de su madre sobre cómo manejar la adversidad con dignidad. Su venganza ya estaba en marcha, pero no era lo que la mayoría esperaría. Su mensaje no iba dirigido al Departamento de Recursos Humanos de la aerolínea, ni a sus abogados, sino a alguien más. Isabel, mientras tanto, intentaba mantener la compostura mientras servía a los pasajeros en clase ejecutiva, consciente de que cada minuto que pasaba la acercaba más a lo que seguramente sería el final de su carrera. Lo que no sabía era que estos 2 minutos de angustia darían paso a algo completamente inesperado. El capitán anunció que quedaban 3 horas de vuelo. 3 horas en las que el destino de estas 2 personas se entrelazaría de manera sorprendente. La verdadera historia apenas comenzaba, y nadie a bordo del vuelo 437 podía imaginar cómo terminaría todo. Mientras el avión continuaba su camino hacia Ciudad de México, las nubes ocultaban un sol que pronto sería testigo de una lección extraordinaria sobre la naturaleza humana y el poder de las decisiones que tomamos en momentos de crisis. El tiempo parecía moverse más lento en la cabina presurizada.
Mientras Isabel continuaba con sus deberes, sus movimientos mecánicos ocultando el torbellino de emociones que la consumía por dentro. Cada vez que pasaba cerca del asiento 3A, donde Alexander permanecía absorto en su tablet, sentía una punzada de vergüenza y arrepentimiento que le revolvía el estómago. Lo que los pasajeros no podían ver era la historia detrás de ese momento de pérdida de control. Isabel había crecido en un pequeño pueblo de Veracruz, donde su madre dirigía una pequeña panadería. Desde niña, había aprendido que el trabajo duro y la dignidad eran los pilares de una vida honesta. Su camino hacia convertirse en asistente de vuelo había estado lleno de sacrificios, noches de estudio mientras trabajaba en 3 empleos diferentes, y la determinación de darle a su hija una vida mejor que la que ella había tenido. Alexander, por su parte, tecleaba en su teléfono con una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. Su historia también estaba marcada por la lucha y la perseverancia. Criado por una madre soltera que trabajaba como profesora de escuela pública, había conseguido una beca para estudiar ingeniería en el MIT. Su empresa de energía renovable, que ahora valía millones, había comenzado en el garaje de un amigo con apenas unos miles de dólares prestados. En la cocina de la aeronave, Carmen, una asistente de vuelo veterana, se acercó a Isabel. ¿Estás bien? Todo el mundo comete errores, susurró, apretando suavemente el hombro de su colega. Isabel asintió mecánicamente, pero sus ojos revelaban el peso de la preocupación. Su mente viajó a su pequeño apartamento en la Ciudad de México, donde su hija de 8 años, Luna, la esperaba con su abuela. ¿Cómo explicaría que podría perder el trabajo que les daba de comer? Mientras tanto, el mensaje que Alexander había enviado llegó a su destinatario, el Dr. Rivera, director de un programa de capacitación en diversidad y resolución de conflictos que él mismo había fundado. Necesito tu ayuda. Acaba de suceder algo que podría ser una oportunidad para hacer un cambio real, decía el mensaje. Alexander había aprendido hacía tiempo que la verdadera venganza no estaba en destruir a otros, sino en transformar las situaciones negativas en oportunidades de cambio. El avión atravesó una zona de turbulencia, sacudiendo levemente la cabina. Una copa de vino tinto se derramó sobre el traje de Alexander, agregando ironía a la situación. Isabel, siendo la asistente de vuelo más cercana, se vio obligada a acercarse con servilletas y un kit de limpieza. Sus manos temblaban mientras intentaba ayudar, esperando otra copa de vino en su cara como represalia. Sin embargo, la reacción de Alexander la sorprendió. No se preocupe, dijo con una voz tranquila, los accidentes pasan. Sus miradas se cruzaron por un momento, y en ese breve instante, algo cambió en la dinámica entre ellos. No hubo perdón explícito, pero tampoco hostilidad. Solo un reconocimiento silencioso de su humanidad compartida. En la clase ejecutiva, un periodista de viajes que había presenciado el incidente inicial tomaba notas discretamente en su teléfono. Esta historia podría ser viral en cuestión de horas, pensaba, sin saber que estaba a punto de presenciar algo mucho más significativo que un simple escándalo de aerolínea. Las nubes fuera de la ventana se tornaron doradas mientras el sol comenzaba a ponerse. Isabel recibió un mensaje en el iPad de la tripulación, habría una reunión obligatoria al aterrizar. Su corazón se hundió aún más, pero mantuvo su compostura profesional. Lo que no sabía era que Alexander también había recibido una notificación, la junta directiva de su empresa quería una videoconferencia de emergencia. En el asiento junto a Alexander, una anciana que había estado tejiendo durante todo el vuelo le ofreció un caramelo. «Sabe», dijo con una sonrisa sabia, «mi esposo siempre decía que los momentos más oscuros son cuando debemos buscar la luz con más ahínco». Alexander guardó el caramelo en su bolsillo, pensativo. La historia de Isabel con la aerolínea había sido ejemplar hasta ese día. Había recibido múltiples reconocimientos por su servicio al cliente, incluso había sido nominada para el premio a la excelencia el año anterior. Sus compañeros la conocían por su paciencia con los pasajeros difíciles y su capacidad para mantener la calma en situaciones de emergencia. ¿Qué había sido diferente esta vez? En su tablet, Alexander revisaba las noticias del día cuando un artículo llamó su atención, la importancia del perdón en el liderazgo empresarial. Era como si el universo le estuviera enviando una señal. Su mente viajó a una conferencia que había dado la semana anterior sobre la responsabilidad social corporativa y la importancia de crear espacios de trabajo más humanos y comprensivos. El capitán anunció que comenzarían el descenso en 1 hora. Isabel se dirigió al baño, necesitando un momento para recomponerse. Mirándose en el espejo, vio el rostro de su madre, quien siempre le decía que los errores no definen a una persona, sino cómo responde a ellos. Respiró profundamente, ajustó su uniforme y salió con renovada determinación. Lo que nadie en el avión podía imaginar era que en ese momento, en las oficinas centrales de la aerolínea, una serie de correos electrónicos y llamadas comenzaban a circular.
La noticia del incidente había llegado a los ejecutivos, y las redes sociales ya comenzaban a murmurar. Pero también estaba llegando otro tipo de mensaje, uno que podría cambiar el curso de los eventos de una manera que nadie esperaba. El doctor Rivera, después de recibir el mensaje de Alexander, había comenzado a movilizar sus recursos. Como experto en resolución de conflictos y cambio organizacional, veía en esta situación el caso de estudio perfecto para su nuevo programa de transformación cultural en empresas de servicios. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Ciudad de México, las vidas de Isabel y Alexander estaban a punto de tomar un giro inesperado. La verdadera prueba de carácter no estaba en la bofetada ni en la venganza inmediata, sino en lo que sucedería en las próximas horas. El sol se ponía sobre el horizonte mexicano, pintando el cielo de tonos rojizos y dorados, como un telón de fondo perfecto para el drama que estaba por desarrollarse. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México bullía de actividad cuando el vuelo 437 finalmente aterrizó. El cielo del atardecer se había transformado en un manto púrpura salpicado de luces de aviones que entraban y salían como luciérnagas metálicas. En la cabina, la tensión era tan densa que casi podía cortarse con un cuchillo. Isabel se preparaba para enfrentar lo inevitable. Su uniforme, aunque impecable, se sentía como una armadura pesada mientras recogía sus pertenencias del compartimento de la tripulación. Sus compañeros le lanzaban miradas de preocupación mientras los pasajeros comenzaban el ritual del desembarque. Alexander permanecía en su asiento, aparentemente absorto en su teléfono, esperando que todos los demás pasajeros salieran primero. En la terminal, dos grupos distintos esperaban. Por un lado, representantes de recursos humanos de la aerolínea, con expresiones serias y carpetas en mano. Por otro, un hombre de mediana edad con gafas y una tablet, el doctor Rivera, quien había llegado justo a tiempo después de recibir el mensaje de Alexander. Ninguno de los grupos sabía de la existencia del otro. Señorita Ramírez, necesitamos que nos acompañe, dijo una mujer de traje gris tan pronto como Isabel cruzó la puerta de desembarque. Su corazón latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. En ese momento, Alexander pasó junto a ellas, aparentemente dirigiéndose hacia la salida. Pero en lugar de continuar su camino, se detuvo. Disculpen, interrumpió Alexander con una voz que comandaba atención, creo que todos necesitamos tener una conversación. Los ejecutivos de la aerolínea se miraron entre sí, claramente reconociendo al famoso empresario. El doctor Rivera se acercó al grupo, creando un momento de confusión general. En una sala de conferencias privada del aeropuerto, el aire acondicionado zumbaba suavemente mientras 5 personas se sentaban alrededor de una mesa. Isabel, con las manos entrelazadas sobre su regazo, luchaba por mantener la compostura. Los representantes de recursos humanos habían desplegado sus documentos, incluyendo lo que parecía ser una carta de terminación. Antes de que tomen cualquier decisión, comenzó Alexander, quisiera compartir algo con ustedes. Su voz era firme pero amable, llevando el peso de alguien acostumbrado a manejar crisis. El doctor Rivera abrió su tablet, preparándose para presentar algo que nadie en la sala esperaba. En ese preciso momento, el teléfono de uno de los ejecutivos de la aerolínea sonó. Las redes sociales estaban explotando con un video del incidente, grabado por un pasajero. Los hashtags se multiplicaban por minutos, y la presión pública comenzaba a crecer. La sala se llenó de una tensión eléctrica mientras el ejecutivo mostraba la pantalla a sus colegas. Isabel sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Su mente viajó a Luna, quien probablemente estaría terminando su tarea, ajena a que la vida de su madre estaba a punto de cambiar para siempre. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero la secó rápidamente, determinada a mantener su dignidad hasta el final. Alexander observaba la escena desarrollarse, su plan original evolucionando con cada nuevo giro de los acontecimientos. El doctor Rivera comenzó a hablar sobre estadísticas de incidentes similares en la industria de la aviación, pero fue interrumpido por el sonido de otra notificación en los teléfonos de todos los presentes. La tensión en la sala alcanzó su punto máximo cuando la puerta se abrió inesperadamente. Una figura familiar para todos los presentes entró en la sala, el CEO de la aerolínea, quien aparentemente había estado en Ciudad de México por otras reuniones. Su presencia inesperada cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. Me informaron del incidente hace 20 minutos, dijo el CEO, colocando su maletín sobre la mesa. Y también recibí una propuesta muy interesante hace 10 minutos. Sus ojos se movieron de Alexander al doctor Rivera, y luego a Isabel, quien sentía que su corazón iba a salirse de su pecho. El sol ya se había puesto completamente sobre Ciudad de México, y las luces de la ciudad brillaban a través de las ventanas de la sala de conferencias. En algún lugar de esa vasta metrópolis, una niña esperaba a su madre, sin saber que en esa sala se estaba gestando algo que cambiaría no solo sus vidas, sino potencialmente la forma en que toda una industria manejaba sus conflictos internos.
Alexander se puso de pie, desabrochando su saco. El momento que había estado preparando desde que envió aquel mensaje en el avión finalmente había llegado. Su venganza estaba a punto de tomar una forma que nadie en esa sala podía anticipar, y las próximas palabras que pronunciaría tendrían el poder de cambiar todo. El silencio en la sala de conferencias se rompió cuando Alexander comenzó a hablar, pero antes de que pudiera terminar su primera frase, la puerta se abrió. Nuevamente, esta vez era Carmen, la asistente de vuelo veterana, sosteniendo su tablet con manos temblorosas. Disculpen la interrupción, dijo sin aliento, pero necesitan ver esto. En la pantalla se reproducía un video diferente del incidente, grabado desde otro ángulo. Este mostraba los momentos previos a la bofetada. Un pasajero de primera clase había estado acosando sutilmente a Isabel durante horas, haciendo comentarios inapropiados cada vez que pasaba. El video también capturaba a Alexander defendiéndola discretamente, pidiéndole al pasajero que se comportara. La tensión había estado acumulándose mucho antes del incidente del maletín. El CEO se quitó las gafas y se frotó los ojos, procesando esta nueva información. Los representantes de recursos humanos intercambiaron miradas incómodas, sus documentos de terminación ahora parecían prematuros y mal informados. El doctor Rivera tomaba notas furiosamente en su tablet, mientras Alexander permanecía extrañamente tranquilo, como si hubiera estado esperando algo así. Hay más, continuó Carmen, deslizando su dedo por la pantalla. Las redes sociales están divididas. Mientras algunos piden el despido de Isabel, otros están compartiendo historias similares de acoso en vuelos, creando un movimiento viral con el hashtag #justicia en vuelo. La sala pareció encogerse bajo el peso de las implicaciones. Isabel, quien hasta ese momento había estado conteniendo las lágrimas, sintió una mezcla de alivio y nueva ansiedad. Su acción seguía siendo incorrecta, pero el contexto cambiaba completamente la narrativa. Su mente viajó a todas las veces que ella y sus compañeras habían tenido que mantener una sonrisa profesional frente al comportamiento inapropiado de algunos pasajeros. Alexander finalmente se aclaró la garganta. Mi venganza, dijo con una pequeña sonrisa, no es lo que ustedes piensan. Durante el vuelo, mientras todos esperaban que presentara una demanda o exigiera un despido, estaba diseñando algo diferente. Sacó su tablet y la conectó al proyector de la sala. En la pantalla apareció el borrador de un programa completo, Iniciativa de Transformación en Seguridad y Respeto Aéreo, ITSRA. Era un proyecto conjunto entre su empresa de tecnología y la aerolínea, diseñado para revolucionar el manejo de conflictos y la seguridad en vuelos comerciales, utilizando inteligencia artificial para identificar situaciones de riesgo antes de que escalaran. Pero antes de que pudiera explicar más, su teléfono sonó. Era una notificación de su equipo legal. El pasajero que había estado acosando a Isabel acababa de presentar su propia demanda contra la aerolínea, alegando discriminación y trato injusto. La situación acababa de complicarse exponencialmente. El CEO se levantó de su silla, caminando hacia la ventana que daba a las pistas del aeropuerto. Las luces de los aviones parpadeaban en la distancia como estrellas terrenales. Se giró hacia el grupo con una expresión que nadie podía descifrar. Señor Thompson, dijo finalmente, su propuesta es interesante, pero ahora tenemos un problema legal mucho más grande entre manos. El doctor Rivera levantó la mano como un estudiante en clase. De hecho, dijo con una sonrisa conocedora, esto podría ser exactamente lo que necesitamos. Todos los ojos se volvieron hacia él mientras abría un nuevo documento en su tablet. Lo que está a punto de suceder en esta sala podría cambiar no solo una aerolínea, sino toda la industria de la aviación. Isabel, quien había estado en silencio durante todo este tiempo, finalmente encontró su voz. Hay algo más que necesitan saber, dijo suavemente. Las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían completamente el curso de los eventos, añadiendo una capa más de complejidad a una situación ya de por sí complicada. Las luces de la Ciudad de México brillaban cada vez más intensamente mientras la noche avanzaba, y en esa sala de conferencias del aeropuerto, 6 personas estaban a punto de tomar decisiones que resonarían mucho más allá de sus vidas personales. La venganza de Alexander estaba tomando una forma que nadie podría haber predicho, y el verdadero clímax de esta historia apenas comenzaba a revelarse. Isabel respiró profundamente antes de continuar. El pasajero que me acosó. Lo reconocí de otro vuelo hace 3 meses. Presenté un informe entonces, pero se perdió en el sistema. Sacó su teléfono personal y mostró una serie de correos electrónicos documentando el incidente anterior. El CEO se inclinó hacia adelante, su expresión cambiando de preocupación a algo más cercano a la determinación. Alexander, quien había estado escuchando atentamente, conectó los puntos instantáneamente. Esta es exactamente la razón por la que ITSRA es necesario, dijo, poniéndose de pie.
No se trata solo de un sistema de seguridad, es una plataforma que garantiza que las voces de todos sean escuchadas y documentadas apropiadamente. El doctor Rivera intervino, su voz cargada de emoción contenida. Lo que tenemos aquí es una oportunidad única. En vez de manejar esto como una crisis de relaciones públicas, podemos convertirlo en un momento decisivo para la industria. Proyectó una serie de estadísticas que mostraban un aumento preocupante en incidentes similares en vuelos comerciales en todo el mundo. De repente, la puerta se abrió una vez más. Era Luna, la hija de Isabel, junto con su abuela. La niña había insistido en venir al aeropuerto cuando su madre no llegó a casa a la hora habitual. La presencia inesperada de la pequeña cambió completamente la atmósfera de la sala. El CEO miró a la niña, luego a Isabel, y finalmente a Alexander. Señor Thompson, dijo el CEO, su propuesta de ITSRA es exactamente lo que necesitamos, pero con una condición. Hizo una pausa, mirando directamente a Isabel. Quiero que la señorita Ramírez lidere el programa de capacitación. Nadie entiende mejor la necesidad de este cambio que alguien que ha experimentado ambos lados de la situación. Alexander sonrió, como si esto fuera exactamente lo que había estado esperando. Esa era precisamente mi siguiente sugerencia. Sacó un contrato de su maletín, uno que había preparado durante el vuelo. La verdadera venganza no está en destruir a alguien, sino en crear algo mejor de las cenizas del conflicto. El doctor Rivera comenzó a explicar cómo el programa funcionaría, una combinación de tecnología de punta, capacitación en sensibilidad cultural y protocolos de seguridad mejorados. Pero antes de que pudiera terminar, Isabel alzó la mano. Acepto, dijo con voz firme, pero también quiero añadir algo. Todos la miraron sorprendidos. Necesitamos incluir un programa de apoyo psicológico para la tripulación. No podemos pretender que el estrés y la presión no nos afectan. Luna sonrió orgullosa desde su rincón, sosteniendo la mano de su abuela. El CEO asintió, impresionado por la sugerencia. Pero justo cuando parecía que todo estaba resuelto, Alexander recibió otro mensaje. Era del pasajero acosador, retirando su demanda y ofreciendo una disculpa pública. El video completo del incidente se había vuelto viral, y la presión pública lo había hecho reconsiderar sus acciones. Hay una cosa más, dijo Alexander, sacando un último documento de su maletín. Era un cheque personal, una donación sustancial para crear una fundación dedicada a promover la equidad y seguridad en la industria de la aviación. Este incidente me hizo dar cuenta de que el verdadero cambio requiere más que solo tecnología. Requiere humanidad. Isabel se acercó a Alexander, extendiendo su mano. Lo siento por la bofetada, dijo sinceramente. Alexander tomó su mano, pero en lugar de estrecharla, colocó en ella una tarjeta de visita. Bienvenida a bordo, directora de Relaciones Humanas y Seguridad, respondió con una sonrisa. Luna corrió hacia su madre, abrazándola fuertemente. El doctor Rivera comenzó a teclear en su tablet, ya planificando la implementación del programa. El CEO firmaba los documentos necesarios, mientras los representantes de recursos humanos rompían discretamente la carta de terminación. Pero el verdadero giro final llegó cuando Carmen, quien había estado callada durante todo este tiempo, habló. Hay algo más que deben saber, dijo, sosteniendo su tablet. El video del incidente se ha convertido en un movimiento global. Aerolíneas de todo el mundo están llamando, queriendo ser parte de ITSRA. Alexander miró por la ventana, hacia las luces de la ciudad. Su venganza había evolucionado en algo mucho más grande que él mismo, que Isabel, que la aerolínea. Se había convertido en un catalizador para el cambio en una industria entera. Y así, en una sala de conferencias del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que comenzó como un momento de pérdida de control se transformó en el inicio de una revolución en la aviación comercial. La verdadera victoria no estaba en el castigo o la retribución, sino en la capacidad de transformar un momento de oscuridad en una luz que iluminaría el camino para otros. Isabel miró a su hija, luego a Alexander, y finalmente al horizonte de la ciudad. A veces, pensó, las mejores historias de redención comienzan con un error, y las mejores venganzas no son venganzas en absoluto, sino oportunidades disfrazadas de crisis. Las semanas siguientes al incidente transformaron la vida de todos los involucrados de maneras que nadie podría haber anticipado. La oficina principal de ITSRA se estableció en un moderno edificio en el corazón de la Ciudad de México, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que había sido testigo del nacimiento de esta iniciativa revolucionaria. Isabel descubrió que su nueva posición como directora de Relaciones Humanas y Seguridad le permitía combinar su experiencia en primera línea con su pasión por el cambio positivo. Sus mañanas ahora comenzaban con videoconferencias con aerolíneas de todo el mundo, compartiendo su historia y ayudando a implementar los nuevos protocolos de seguridad y respeto.
Luna, orgullosa de su madre, había comenzado a dar pequeñas charlas en su escuela sobre la importancia de transformar los errores en oportunidades. Su proyecto de ciencias ese semestre se tituló Cómo la tecnología puede hacer del mundo un lugar más amable, inspirado directamente por ITSRA. Alexander, por su parte, encontró en esta iniciativa algo que había estado buscando sin saberlo, un propósito más allá del éxito empresarial. Comenzó a dar conferencias en universidades sobre liderazgo transformacional, usando su experiencia personal para demostrar cómo la empatía y la innovación podían trabajar juntas para crear cambio significativo. El Dr. Rivera vio su programa de capacitación evolucionar más allá de sus expectativas iniciales. Los datos comenzaron a mostrar una disminución significativa en incidentes de conflicto en vuelos donde se había implementado ITSRA. Las aerolíneas reportaban mayor satisfacción tanto de pasajeros como de empleados, y las solicitudes para unirse al programa llegaban diariamente. Carmen, quien había jugado un papel crucial en revelar la verdad completa del incidente, fue promovida a coordinadora de implementación de ITSRA. Su experiencia y sabiduría se convirtieron en elementos fundamentales para el éxito del programa. A veces, reflexionaba en las sesiones de capacitación, necesitamos que algo nos sacuda para poder ver el cambio que necesitamos hacer. El pasajero que había iniciado todo con su comportamiento inadecuado se convirtió, irónicamente, en un caso de estudio sobre la importancia de la responsabilidad personal y el impacto de nuestras acciones en otros. Su disculpa pública y posterior compromiso con causas de equidad y respeto en espacios públicos demostró que el cambio positivo podía venir de las fuentes más inesperadas. 6 meses después del incidente, Isabel y Alexander se encontraron nuevamente en un vuelo, esta vez como colegas viajando a una conferencia internacional sobre seguridad en la aviación. ¿Sabes?, dijo Alexander mientras se acomodaba en su asiento, nunca te conté por qué decidí responder de esa manera aquel día. Isabel, quien había estado revisando algunas presentaciones en su tablet, lo miró con curiosidad. Alexander continuó, mi madre siempre decía que la verdadera fortaleza no está en cuánto poder tienes, sino en cómo eliges usarlo. Ese día en el avión, tuve la opción de usar mi poder para destruir o para construir. Y me alegro de haber elegido construir. La implementación de ITSRA comenzó a mostrar resultados sorprendentes. Los informes trimestrales indicaban una reducción del 78% en incidentes de conflicto en vuelos, un aumento del 45% en la satisfacción laboral de las tripulaciones, y un incremento significativo en la confianza de los pasajeros en la seguridad y profesionalismo de las aerolíneas participantes. Luna, quien ahora pasaba las tardes después de la escuela haciendo su tarea en la oficina de su madre, se convirtió en una especie de mascota no oficial de ITSRA. Su presencia recordaba constantemente a todos por qué su trabajo era importante, estaban construyendo un futuro mejor para la próxima generación. Un año después del incidente, la historia de Isabel y Alexander se convirtió en caso de estudio en escuelas de negocios y programas de capacitación en servicio al cliente en todo el mundo. No como un ejemplo de conflicto en el lugar de trabajo, sino como un testimonio del poder de la transformación y la importancia de ver más allá de las reacciones inmediatas. La abuela de Luna, quien había estado presente en aquella sala de conferencias del aeropuerto, continuó horneando pan en su pequeña panadería en Veracruz, pero ahora sus historias para los clientes incluían una nueva, la de cómo su hija había transformado un momento de debilidad en una fuente de fortaleza para miles de personas. El CEO de la aerolínea, en su discurso durante la primera conferencia anual de ITSRA, reflexionó, a veces, los momentos más oscuros en nuestra industria pueden convertirse en los catalizadores más brillantes para el cambio positivo. Lo que comenzó como un incidente en un vuelo se ha convertido en un movimiento global por la dignidad y el respeto en la aviación. La historia continuó resonando en la industria de la aviación y más allá. Otras industrias de servicios comenzaron a adoptar versiones modificadas del programa ITSRA, reconociendo que los principios de respeto, seguridad y transformación positiva eran universales. Isabel, en una entrevista para una revista de aviación, reflexionó, cada vez que subo a un avión ahora, ya sea como pasajera o como parte de mi trabajo con ITSRA, recuerdo aquel día. No por la bofetada, sino por lo que vino después. Por cómo un momento de error puede convertirse en un catalizador para el cambio positivo si estamos dispuestos a aprender y crecer. Alexander, por su parte, incluyó una nueva sección en sus presentaciones corporativas titulada El poder de la venganza positiva, aunque siempre aclaraba con una sonrisa que la verdadera venganza era ver cómo algo bueno podía surgir de un momento difícil. Y así, lo que comenzó como un incidente en un vuelo se convirtió en una historia de transformación, perdón y cambio positivo. ITSRA continuó creciendo, evolucionando y adaptándose, recordando a todos que incluso en los momentos más desafiantes, existe la posibilidad de crear algo mejor. La última vez que alguien preguntó a Isabel si se arrepentía de lo sucedido aquel día,
Ella miró por la ventana de su oficina, donde podía ver aviones despegando y aterrizando en la distancia, y respondió, los errores son inevitables. Lo que importa es lo que elegimos hacer después. A veces, un momento de pérdida de control puede llevarnos exactamente a donde necesitábamos estar. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo en tonos de oro y púrpura, la historia de la bofetada que cambió la industria de la aviación continuó inspirando a otros a ver los conflictos no como finales, sino como posibles comienzos. Porque a veces, las mejores historias de redención comienzan con un error, y las mejores venganzas no son venganzas en absoluto, sino oportunidades disfrazadas de crisis.